Bienvenidos a esta nueva edición de los coloquios vespertinos del Club Cocherito. Hoy teníamos previsto empezar por orden cronológico hablando de la final del Memorial Fandiño que ha tenido lugar esta mañana en la plaza y luego de la corrida del día, pero hemos tenido la inmensa suerte de contar con uno de los matadores de la corrida de mañana, Fernando Adrián, aquí a mi izquierda, y como lógicamente tiene prisa por irse pronto a descansar para el compromiso que tiene mañana, vamos a empezar por hablar del festejo de mañana y de que supone para él el debut en Vista Alegre. Cuando salieron los carteles, una vez pasado el primer berrinche de que habían reducido mucho la feria, uno se puso a mirar los carteles y vio que eran bastante buenos, por lo menos en mi opinión. Y me llamó mucho la atención que aunque llamaban los dos festejos de ayer y de hoy por la presencia de Roca Rey y de Morante de la Puebla, en mi opinión muy bien acompañados, pero también me llamó mucho la atención la corrida de mañana. A mí la corrida de mañana me pareció y me sigue pareciendo una corrida interesantísima, con una ganadería que lleva varios años, una trayectoria impecable en Bilbao, como es la de Fuenteimbro, con un torero que la empresa hay que reconocerle que ha tenido agilidad para contratarle, que está siendo el año de Fortes en muchos sentidos. Fortes está que se sale este año y le han tenido reclamos y le han metido con una ganadería buena. Y con el debut de Fernando Adrián, que algunos en los tertulias que hacemos en el club analizando carteles llevábamos ya un par de años demandando que había que tener a Bilbao, porque como sabéis todos los que seguís la temporada, pues ha tenido una racha, yo creo, no sé si es un récord absoluto, de puertas grandes consecutivas, actuando en Francia, en España, en pueblos, en ciudades, y teníamos ganas de verlo en Bilbao. Y acompañados por un torero con la trayectoria en esta plaza, como Paco Ureña, que hizo la gesta de comprar 4 rejas en una corrida. Maestros, bueno, nos acompañan también Domingo Delgado de la Cámara, conocido comentarista, aficionado comentarista taurino y socio del club, y también a mi derecha el socio también del club, Joaquín Sanz. Maestro, ¿qué le supone mañana debutar en Bilbao? Buenas tardes a todo el mundo en primer lugar y dar las gracias también a un Cocherito por vuestra invitación. Bueno, creo que al final Bilbao, por ser una plaza que han pasado tantísimas figuras del toreo, por la importancia que tiene, por ser una plaza de primera y sobre todo que creo que lo más importante que es el toro. Cuando sale el toro de plaza de primera, creo que es lo que da la importancia, ¿verdad?, a las plazas y sobre todo pues el mérito de poder llegar a una plaza como la de mañana y poder cuajar los toros como yo quiero. Pues sé que en mi carrera, sobre todo, que es una de las plazas, como tú muy bien has dicho, que tiene esa espinita clavada de no haber podido presentarme, pues si Dios quiere, sobre todo, pues como he dicho, de cuajar los toros como quiero, y sobre todo sé que no van a ser 2 toros cualquiera, que van a ser 2 toros en una plaza de primera y en Bilbao. Tu carrera está ligada a dos, yo diría que a dos entidades. Una es la Fundación El Juli. Tú empezaste con el Juli, como es un referente tuyo y su fundación ha sido un referente en tu formación, ¿o estoy equivocado? Sí, fue cuando empecé desde niño, que parece que no, pero pasa el tiempo muy deprisa. Y es donde me hice como torero, donde fueron todos mis inicios y en la escuela donde empecé a querer ser torero. Y luego hay otra entidad que es clave, que es la Fundación Toro de Lidia, que ayer tuvimos aquí uno de sus representantes, porque después de tomar la alternativa en Ávila, en el año 2013, creo que tuviste un parón, que tuviste unos años de una cierta travesía en el desierto, hasta que tuviste la oportunidad de la Copa Chanel, ¿es así? Así es. Creo que es verdad que es una pena, pero es verdad que esta profesión a muchos de mis compañeros, hasta incluso Borja, que ha podido torear hoy ya aquí, toreó el otro día, también tuvo un parón grande en sus inicios y bueno, creo que al final es algo que yo le doy mucho valor, porque es lo que me ha hecho llegar a donde estoy y sobre todo poder lograr todo lo que he logrado. Creo que si no me hubiera hecho la profesión, pasar por todo lo que he pasado y darme cuenta de verdad de lo que tiene esta profesión, tanto lo bonito como lo duro, creo que no habría sido capaz de lograr todo lo que he logrado hasta el día de hoy.
En la Copa Chanel la ganaste. Sí, mira, yo siempre lo cuento como anécdota. La pandemia, pues bueno, a mí, como a muchas personas, creo que estén aquí, pues nos pasó mucha factura. Y yo perdí a un familiar mío, sobre todo pues, gente que al final llevas toda la vida llegados a ti y sobre todo que cuando ves que la vida se te va así de deprisa y de repente sin avisar, pues me marcó mucho, sobre todo por eso y decidí pues quitarme de todo lo que estaba haciendo en mi vida porque tenía claro lo que quería ser y empecé a prepararme al 100% al cuerpo y alma a mi profesión, como no lo habría hecho esos años anteriores, pero es verdad que empecé a entrenar, a dedicarme al 100% a la profesión, sabiendo que cuando llegara esa oportunidad la tenía que aprovechar. No sabía dónde iba a ser, si Madrid, si la Copa Chanel. No, la Copa Chanel no existía. Y por desgracia, por todo lo que estaba ocurriendo, nació la Copa Chanel. Yo siempre lo digo, por desgracia, pero por suerte mía, se creó la Copa Chanel y me pilló en un momento de mi vida donde estaba súper preparado, súper concienciado y yo siempre por eso digo que cuando uno ama algo de verdad, lo que tiene que hacer es entregarse en cuerpo y alma para lograrlo. Y yo, gracias a Dios, me puso la Copa Chanel en ese momento y la gané y empezó otra vez mi carrera a ganarse. Ganaste Copa Chanel en el año 21 y tu gran zambombazo definitivo viene 2 años después en Madrid. Creo que con un toro de Santiago Domecq, ¿puede ser? Sí, con dos. Verdad que tuve mi confirmación en Madrid, no pasó nada el año anterior. Y al año siguiente le corté una oreja al primer toro y el segundo toro me acuerdo que le pinché y luego le pedí un espacio y no le había cortado también las 2 orejas. Saliste a hombros entonces. Salí a hombros. Y luego repetiste el 17 de junio con Juan Pedro. Con Juan Pedro, ese toro también fue cuando fue mi segunda puerta grande consecutiva y ahí es donde empezó todo de raza. ¿Cuántas puertas grandes llevas en Madrid? En Madrid 3. ¿Y qué racha tuviste? Yo tengo idea de que ese año tuviste una racha de muchas puertas grandes consecutivas, que se contaban tus actuaciones por puertas grandes. Sí, no me acuerdo bien si fueron... Porque es verdad que al final son una de las cosas que no me centraba en ello. Solamente es verdad que pensaba tarde a tarde y cuando llegaron a decirme el número yo ni lo sabía. No sé si fueron... yo no me acuerdo del número, pero sí me acuerdo que en el grupo de WhatsApp que tenemos, un grupo de aficionados, muchos del Cocheguito, pero ni somos todos los que están, ni estamos todos los que somos. Hay gente del Cocheguito que no está y gente que está que no es del Cocheguito, pero bueno, es un modo oficioso de comunicación entre nosotros. Me acuerdo que hay aficionados del club que son itinerantes, como Domingo, que van yendo feria a feria, plaza a plaza, y decían, otra puerta grande de Fernando Adrián, y van no sé cuántas. Otra puerta grande de Fernando Adrián, y van no sé cuántas consecutivas. Y unos días después, otra puerta grande de Fernando Adrián. Porque sí me acuerdo que la rompí la racha en Pamplona. Vaya, porque este año saliste Y este año, gracias a Dios, salió Hombros, que era de las plazas que tenía también. Este año tus grandes éxitos han sido Pamplona, Santander, y imputaste un toro de Victorino también este año, ¿no? Sí, es verdad que era mi presentación, mi primera vez que iba a tener una correa de Victorino y es verdad que aunque te pilla ya cuajado y conociendo la ganadería, he ido durante todos estos años al campo y es verdad que Victorino todos los años que iba a tentar, cuando me iba de la finca me decía, bueno, ¿qué? ¿Este año matas ya una corrida o no? Y yo decía, espérate un poco. Y fíjate, en la pasada feria de Pontevedra era mi primera vez que mataba una correa de toro y mi primer toro y lo monté. Porque fue algo muy bonito y sobre todo histórico. Yo supongo que a estas alturas, con las cosas que hemos dicho de su trayectoria, de sus números, estaríamos causando una cierta impresión, pero a veces los números no lo dicen todo. Domingo, tú que ves tantos toros a lo largo del año, ¿qué va a encontrar la afición de Bilbao que no conoce a Fernando Adrián? ¿Qué va a encontrar mañana en Vista Alegre? ¿Qué se puede esperar de él? ¿Cómo definiría su tauromaquia? Va a encontrar 2 cosas, ligazón y golpe cantado. El golpe cantado es importantísimo, el triunfar el día que hay que hacerlo. Y esa es una cualidad que tienen muy pocos toreros. Hay toreros que torean muy bien, pero no tienen golpe cantado. Fernando Adrián tiene golpe cantado. El día que hay que triunfar, triunfa.
¿Por qué? Porque verdaderamente se entregan las faenas y porque además el toro al que tiene que matar lo mata, que eso también es un elemento absolutamente esencial en el triunfo. La suerte de matar es la suerte suprema y por lo tanto el torero que es irregular o que no la domina, pues tiene empañados los triunfos, mientras que quien la domina, pues triunfa con regularidad. Y luego la ligazón. Es un concepto muy importante. Me acuerdo yo que cuando yo era niño, el niño de la Capella era un torero mal considerado. Luego se le consideró maestro después de que fuera a México y tal y cual, pero en los años 70 era un torero mal considerado, no era un torero de aficionados. Y sin embargo yo veía que triunfaba siempre, y era porque tenía golpe cantado y por la ligazón. La gran cualidad del niño de la Capella era la ligazón. Él ensamblar los muletazos en solución de continuidad. Es importantísimo la ligazón, es lo que llega al público. Ese muletazo bruñido, esmerado, perfecto, pero de uno en uno no llega al público. Lo puede paladear el aficionado exquisito, pero no llega al público. Y Fernando Adrián liga todo mucho. Es decir, es todo muy denso, es todo muy compacto, está todo muy bien enlazado, está todo muy bien encadenado. Entonces, esa capacidad de ligar y esa capacidad de matar al toro que hay que matar, pues le ha hecho salir 3 veces por la Puerta Grande de Madrid y le ha hecho no desperdiciar prácticamente ninguna de las oportunidades que se le ha dado. Y eso es muy importante. Los toreros emergentes lo que tienen que hacer es triunfar todas las tardes y desde luego Fernando Adrián lo consigue. Joaquín, el resto del cartel, el resto del cartel lo completan Ureña y Fortes. Tú has estado parte de esta semana en Málaga, ¿no? Sí. ¿Le viste a Fortes? Sí, bueno, muy buenas, muchas gracias Rafa por la invitación. Sí, estuve esta semana el lunes y la verdad es que yo creo que Fortes es un torero a ver, sin duda esta temporada. Un torero que ha estado en el ostracismo, yendo y viniendo como el Guadiana, que se ha destacado mucho por el valor y quizás valor desmedido que le ha costado pues, cogidas muy fuertes, y yo creo que ha ganado una serenidad y un saber estar que a mí me encantó en Málaga. Es un torero con mucha presencia, es un torero con mucha plasticidad, mucho poderío, y creo que además es un torero con hambre, y lo vamos a notar mañana. Con hambre, con Fuente Imbro. Yo tengo mucha, tanto con Ferran como con Fortes, y creo que vamos a disfrutar seguro. Y bueno, con Ureña igual me pasa un poquito como me pasaba con Urdiales, y que igual me llevo una sorpresa enorme como me la lleva hoy. Así que vamos a ver. Buena terna. Esa era una pregunta que tenía para ti, Domingo. Ureña igual no está en su mejor momento, pero los que tenemos memoria en Vigo la recordamos con cariño. Y yo que estuve en la corrida in memoriam de Victorino en Madrid, le vi dar un par de tandas de naturales muy buenas. ¿Qué podemos esperar de Ureña? Paco Ureña tiene aquí una tarde gloriosa. Yo creo que la mejor tarde de su vida fue en Bilbao, antes de la pandemia, el día de la corrida de Jandilla con 4 orejas, ¿no? Que es una marca muy difícil de conseguir en una plaza como Bilbao. Sí que es verdad que no es su mejor temporada, pero sí que es verdad que es un torero muy intenso y que tiene mucha raza, y por lo tanto pues siempre hay que esperar que mañana esté bien. Y luego, con respecto a Fortes, tuvo una tarde inspiradísima en San Isidro con los toros de Aru de Robles, dio una gran tarde. Luego no le he vuelto a ver igual en lo que ha sido el verano taurino, pero es un torero que, sobre todo a mí lo que me gusta de Fortes es el embroque. Es decir, es un torero que se los pasa muy cerca y que vamos a ver qué pasa mañana. Y también, hombre, hay que hablar de la corrida. Fuente Imbro es una ganadería que tiene en la historia reciente de la Plaza de Bilbao una gran trayectoria. Tiene 2 premios de la Junta Administrativa, los 2 últimos. Hemos visto corridas muy buenas, y en concreto la corrida de mañana, que yo he visto en los corrales, pues es una corrida que creo que deja satisfecho a todo el mundo. Deja satisfecho al torero porque están bien hechos todos bajos, pero deja también satisfecho al aficionado porque son muy serios. Una señora corrida de toro, ¿no? Entonces vamos a ver Fuente Imbro, que suele ser una ganadería que en las plazas grandes siempre suele echar toros importantes, ¿no? Entonces yo creo que es una corrida muy interesante, ¿no? No, creo que hemos diseccionado el cartel de mañana, y como el torero tiene que marcharse, antes de hacerlo lo único, pues alguna pregunta muy breve para él antes de que le dejemos irse. ¿Nadie?
Bueno, pues mucha suerte mañana, el debut que muchos estábamos esperando con ilusión de verte en Vista Alegre, y que tengas mucha suerte y que podamos celebrar pronto una puerta grande tuya en Bilbao. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces retomamos el orden cronológico y antes de hablar de la corrida de hoy vamos a hacer justicia a una iniciativa a la empresa que tantos palos le damos a veces, que es una iniciativa de una empresa que me parece muy bonita y muy aplaudir, que es la del certamen del Memorial Iván Fandiño. Hoy se ha vivido la final y bueno, supongo que hemos estado todos. ¿Tú has estado yo? No, tú no has estado yo, ¿quién? ¿Tú, Domingo? Sí. Estaba con mi ama en el horno. Me parece muy bien tanto estar con tu ama como ir al horno, las dos cosas. ¿Tú, Domingo, viste la semifinal o todavía no estabas en Bilbao? Todavía no estaba en Bilbao. Bueno, pues entonces voy a mojarme yo un poco, que estuve en la semifinal. En la semifinal, la final la han disputado Manuel Quintana, de la Escuela Taurina de Córdoba, y David Gutiérrez, de la Escuela Taurina de Badajoz. El día de la semifinal, David Gutiérrez quedó, yo creo que un codo o dos por encima del resto de sus 5 compañeros. Y en el tendido, en la zona que yo estaba, con varios miembros de la directiva y varios socios del cocherito, pues hubo una cierta discusión sobre quién le tenía que acompañar. Sonaban 2 nombres, el de Manuel Quintana, y ya me vais a perdonar si me olvido el nombre del otro. No se me olvidó porque creo que torea en Orozco, y voy a hablar de ello también. No, David Gutiérrez es el que ganó, el otro era Diego Mateo. Hubo una cierta discusión porque Diego Mateo dio una sensación por la muleta, hizo una faena más completa, en general gustó más, pero yo apunté que si miramos la línea integral, pues Mateo mató mal y el que ha llegado a la final hoy, este chico que ha acabado ganando, Manuel Quintana, pues dio una gran estocada y dijo, hombre, depende de lo que quiera valorar, lo que valore el jurado, la estocada sobre el conjunto de la actuación. Si valora mucho la estocada, pasará Quintana; si no la valora tanto, pasará el otro. Bueno, pues al final pasó Quintana con una cierta discusión y resulta que es el que ha ganado hoy. También por la estocada. Sí, porque es que yo no sé cómo lo has visto tú, Domingo, pero a mí me parece que más que ganar Manuel, que no le quito ningún mérito porque ha entregado bien y ha estado comprometido, pero yo creo que el que ha perdido el premio ha sido David Gutiérrez. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que dices, pero es que hay que volver a resaltar la importancia de la suerte suprema. Es decir, por muy bien que estés con la muleta o con el capote, si pegas un petardo con la espada lo pierdes todo. La suerte de matar es la suerte suprema, son matadores de novillos, después van a ser matadores de toros, y cuando se pega un petardo con la espada, pues es lógico que no te den el premio. Ha estado muchísimo mejor David Gutiérrez que Manuel Quintana con las telas, infinitamente mejor, pero Quintana al novillo que tenía que matar lo ha matado, y David Gutiérrez pues al primero le ha dado un bajonazo tremendo y al otro pues se ha enredado a pinchar, a descabellar. Es que es así, a mí es que yo le doy una enorme importancia a la suerte suprema, yo la venero y entonces yo estoy de acuerdo con el veredicto del jurado, porque es que no se puede premiar a un novillero por bien que haya estado con las telas cuando se ha matado así de mal. Y luego además otra cosa, yo creo que lo que ha pasado en el cuarto novillo es que le ha pasado de faena. Eso te iba a preguntar. Era un novillo de Victoria, por cierto, los novillos. Felicitar a don Victoriano del Río por la gran presentación de los 2 novillos que ha traído, que eran 2 novillos muy bonitos y tal, y también criticar a la ganadería de Garcirande. Tú no te puedes presentar aquí pues con uno muy terciado y muy flaco y con otro que era una auténtica becerra de tentadero. Sé que es una clase práctica, pero por la categoría de la plaza hay que presentar novillos dignos y decorosos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado a Gutiérrez con el victoriano? Pues ha estado muy bien, porque era un novillo que tenía genio, era un novillo que exigía, y le ha podido, y le ha tenido despacio, y le ha tenido contemple, pero le ha pasado de faena. Le ha dado 3 series que ya no aportaban nada, y sobre todo que han dificultado luego la estocada, porque el novillo se ha puesto muy distraído, no había forma de cuadrarle, y el que tampoco lo ve claro, pues al final lo ha emborronado todo. Y ha sido una pena, porque
había podido un novillo exigente, y luego en el otro, en ese que estaba tan mal presentado, que no tenía fuerza ninguna y que aunque sea una clase práctica yo lo hubiera devuelto. Dicen que no había sobrerios. Bueno, pues en ese, vamos, que era un flan, vamos, le ha toreado muy despacio, le ha acariciado y ha conseguido que no se cayera. Sí, a mí me ha parecido que ha tenido mucho mérito también en ese toro. O sea, que ha estado francamente bien, menos con la espada, mientras que Quintana ha estado mucho más desdibujado, con un lote mejor además, con un primero fácil y con uno muy bueno de victoriano. Bueno, simplemente nos ha pasado de muleta, pero en ningún momento le hemos visto la exquisitez que sí que le hemos visto en otras novilladas, pero lo ha matado. Y eso es lo que le ha hecho triunfar. Es que ha habido un compañero de tendido que ha dicho que qué mala suerte ha tenido. La mala suerte, ha habido un momento que está haciendo una faena muy rotunda y muy completa, y de repente me siento que el toro empezaba a irse distraído hacia las tablas, y la faena ya tenía ya una duración más que suficiente, y era el momento cantado de haber ido por la espada. Claro. Entonces se ha empeñado en seguir dándole cada vez más desdibujadas, con el toro relajándose cada vez más, y cuando le he ido, igual lo hubiera podido matar a la primera de todas formas, pero a mí me da la sensación de que se ha pasado clarísimamente de freno, lo cual me llega a pensar si estos chicos están bien aconsejados, porque es un defecto que yo lo observo, y no solo en novilleros sin caballo, también en matadores de toros. Hay un concepto que se ha extendido por el mundo taurino, que es el de hay que justificarse estando mucho tiempo en la caja del toro. Y a mí me parece un cáncer. Me parece que las corridas están durando muchísimo y luego se mata mal a las reses y se pierden trofeos por estar que las fenas duren demasiado. Y a mí me parece que lo de hoy ha sido un ejemplo cantado de eso. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que a la mayoría de las faenas actuales de los matadores de toros les sobran 3 series. Es decir, se hacen unas faenas demasiado largas y además ya cuando el toro amaga con rajarse, él te está diciendo que tienes que terminar. Insistir, como hacen tantos, pues hace que luego el toro quede muy difícil a la hora de la estocada, sí. Es decir, a la mayoría de las faenas les sobran 3 series, pero de todos, de los matadores de toros también. Y me estoy acordando ahora, me viene a mi cabeza el que mejor ha medido las faenas de la historia del toreo de los últimos 50 años, que es Paco Camino. Paco Camino en eso era un cronómetro suizo el tío. O sea, en cuanto el toro le amagaba mínimamente con rajarse, iba por la espada. Y otra cosa, las faenas hay que terminarlas en la serie culminante. Cuando el matador ha dado esa serie verdaderamente rotunda y extraordinaria, es cuando tiene que entrar a matar. O sea, tiene que coger la espada, 2 adornos y a matar. ¿Por qué? Porque es cuando el público verdaderamente está caliente. Entonces, insistir muchas veces hace que la faena baje de nivel y ya cuando le matas el público está frío. Entonces, en eso Camino era perfecto. Es decir, cuando le pegaba la gran serie, que generalmente era con la izquierda, que era de naturales, en ese momento se adornaba un poco más. Entonces, las faenas son muy largas y cuando se entra a matar están fríos el toro y el público, los dos. Pues esto es una cosa que, bueno, que parece muy de sentido común, pero por alguna razón hoy en día en el toreo moderno no se ve. Esperemos que al torero de hoy le sirva para que aprendan los sus que ha estado muy bien, que tomen nota. Ha estado muy bien, ha demostrado, ha confirmado lo del otro día. O sea, con las telas, como has dicho tú, ha estado muy sobre y muy por encima de todos los demás participantes en el memorial. Pero bueno, yo creo que le deseamos lo mejor al ganador. El chaval ha toreado con gusto, no tengo la rotundidad con la muleta del otro, pero ha toreado con gusto, mata bien, entra muy decidido. A ver si que tenga futuro, que le sirva el premio y que le veamos con caballos. Pasemos a la corrida de la tarde, Joaquín, si te parece. Tú eres conocido en nuestro círculo del club como un aficionado muy torista. Vamos a hablar entonces de los toreros de hoy. Vamos a empezar por los toros. ¿Qué te ha parecido la corrida en cuanto a los toros que ha tenido García-Grande? Presentación y juego. Bueno, me ha parecido muy pobre, muy mala corrida en cuanto a muy mal presentados, muy desparejados para mí los toros, algunos muy justos de cara. Un tercero, bueno, hemos tenido poco toro en general, luego hablaremos de toreros y creo que hemos visto muchas cosas para lo poco toro que ha habido. De hecho, hemos tenido tan poco toro que hemos tenido 4 en vez de 6, porque ha habido uno inválido, yo no sé, vamos, inválido absolutamente, yo creo que en cualquier plaza se devuelve eso y no ha sido devuelto, nos lo ha robado Matías, y hemos tenido un primer toro de Talavante que yo creo que no ha querido torear, lo ha toreado, ha sido farsante Talavante en ese toro, yo creo que no lo ha querido, nos lo ha aislado también.
Y nos hemos quedado bueno, con esos 4 toros que sí que han tenido nobleza, sí que han ido al trapo, digamos, a la muleta y al capote, pero con falta de casta total, con falta de bravura, y lo que digo, hay una presentación muy desigual. Yo creo que ha faltado mucho toro, sobre todo además comparando, por ejemplo, con la tarde de ayer, en la cual sí que me gustó esa chispa que estuvo todo el rato en la plaza y que hizo que fuese una tarde muy especial, que hoy también ha sido, pero no en ese grado de ayer, ¿no? Comentábamos que todos estos días los ganaderos han hecho trabajar al jurado del toro más bravo del Club Cochequito, con excepción tal vez de hoy. No sé tú, Domingo, si consideras que hoy hemos tenido un bajón en ese sentido. Bueno, yo me voy a mojar, en primer lugar. Para mí el toro más bravo es el toro de Victoriano del Río. Y ya que estamos hablando, yo no diría indultado al toro de la Quinta. Para empezar. Para que queden las cosas claras desde el principio. La corrida de hoy, pues Joaquín, yo creo que ha hablado como un aficionado, vamos a decir, ortodoxo y un aficionado tradicional. Y desde el punto de vista del aficionado ortodoxo y del aficionado tradicional, la corrida es exactamente como él la ha descrito. Pero digamos que hay otro punto de vista, que es el de los taurinos y el de ciertos ganaderos y ciertos toreros. Y yo, aunque tengan sangre domec, las corridas del Arcigrande me recuerdan a las corridas de Atanasio, de los buenos tiempos de los Atanasios, de cuando yo era pequeño, de los años 80. Claro, al aficionado ortodoxo no le puede gustar una corrida de toros que en el caballo no hace nada. Una corrida que es muy mansa, que no quiere ir al caballo, que cuando va lo hace de mala gana, que echa la cara arriba, que en cuanto puede se va. Una corrida que hace dos primeros tercios bastante deficientes, ¿no? Se dejan banderillar muy mal, muy distraídos, y en cuanto el banderillero no está pendiente por el arreón, una corrida mala. Y además de embestidas frenadas, siempre con las caras por arriba y sin pasar. Pero de repente llegan esos toros a la muleta y empiezan a embestir, como los toros atanasios de los buenos tiempos, ¿no? Toros que no hacían nada en los primeros tercios, pero que luego propiciaban grandes faenas, ¿no? Claro, es una cosa muy de... Yo solo digo a Arcigrande, con quien hablo mucho, digo, ¿tú a quién te pareces es Atanasio? Y lo que pasa es que digamos que estás jugando en el filo de un cuchillo, y eso es muy peligroso, porque estás justo en el límite entre la bravura y la mansedumbre. Y fíjate lo que ha pasado en la mayoría de las ganaderías atanasias, que en cuanto se han caído hacia un lado, pues aquello ha abundado mucho la mansedumbre, y están en ese filo esos toros. Pero me han habido dos toros que me han gustado mucho en el último tercio. Creo que el toro de Urdiales ha tenido una clase excepcional, medio rajado, medio tal, pero ha tenido una clase excepcional que no se había visto en el capote, porque en el capote había estado siempre con la cara por aquí cazando. Pero de repente, cuando lo recibe Urdiales en la enfermería, simplemente le enseña la muleta, le pasa en una trinchera y el toro vuelca totalmente la cara con una clase excepcional, y Urdiales se da cuenta. Y es cuando se confía y le hace la faena, ¿no? Ese toro ha tenido una clase extraordinaria. Y luego un toro que ha tenido mucha personalidad y que me ha gustado mucho ha sido el sexto. También un toro que no ha hecho nada en los primeros tercios, pero cuidado cómo ha sido el toro en la muleta. Ha sido un toro de una exigencia brutal, que no permitía ni esto de mal hecho, ¿eh? Había que hacerle todo perfecto. Cuando le daba el muletazo perfecto, obedecía. Pero en cuanto el toro veía un resquicio, ¡pum!, muy violento. O sea, por ejemplo, a media altura siempre era de una violencia enorme. Es un toro muy exigente. A mí ese toro me ha gustado. O sea, que siendo una corrida mansa y con todos los atributos que él ha dicho, ha habido dos toros muy importantes. En clase el cuarto y en temperamento el sexto. A mí esos dos toros me han resultado muy interesantes. De los dos temas que comentas, la bravura para mí de Victoriano también fue sobresaliente, ¿no? Y cuento la anécdota, estaba con Tomás Martínez, que es ganadero y cocherista, lo tenía al lado, y se fijó en el detalle. Estaba en el burladero, estaba Victoriano del Río con sus dos hijos, con Pablo Ricardo y un nieto, me imagino. Estaban los cuatro, y cuando fue el toro, digamos, pues recogido fuera de la plaza, el Ricardo del Río, el hijo, fue rápido a los toriles, ¿no? Y Tomás, que es ganadero, me dijo, están ido a cortarle
digamos, los testículos, porque con el semen, me cuento, con el semen se puede criar hasta 71 toros, decía hoy día, que se ha mejorado la técnica. O sea, que el ganadero lo ha visto claro, que había que aprovechar ese toro. Y con la muleta tiene razón, pero sí que yo he visto en 2 toros que hay las primeras tandas sí que han ido bien, pero luego han vuelto a cabecear, como han hecho al principio en el capote. O sea, que esa pureza o esa buena embestida no ha durado más de 2 o 3 tandas, ¿no? Luego han vuelto a... Pero vamos, a mí esos 2 toros me han resultado bastante interesantes. Y luego ha habido un toro que ha tenido mucha clase, lo que pasa es que estaba muy justo de todo, que ha sido el quinto. El quinto tenía mucha clase, pero es que estaba de fuerza y de raza, vamos a decir, en el depósito, ¿no? O sea, pero ese toro también ha tenido... García Grande además también, o sea, se está posicionando como Atanasio. Cuidado, porque luego tienes que ser muy bueno para cuajar al de la clase o para poder con el otro, O sea, es un toro para toreros muy buenos, no es ese toro de ganadería fácil que pasa y bueno, tú le pegas pases, no. El bueno es muy bueno y encima enseña la clase y el público se da cuenta de la clase y el temperamental exige mucho valor y mucha técnica. Es un toro para toreros cuajados, como pasaba con Atanasio. ¿Quiénes eran los buenos de Atanasio? Gente de muy buen oficio. Capea, Espartaco, Enrique Ponce, gente así. No es para un torero cualquiera. Aquí que tuvo un éxito con Atanasio. Sí. Y en cuanto a presentación, ¿hemos tenido hoy una bajada? Ha sido muy desigual. Había tíos. O sea, el primero era un toro precioso, el toro colorado, desteñido, y además con buena cara. Ese toro ha sido muy bueno. Creo que el sexto era un señor también. Y en cambio el cuarto, que ha sido un toro muy interesante y de mucha clase, era feísimo. Y luego ha habido un chico, que ha sido el quinto, que ha tenido mucha nobleza, pero era un toro muy chico. O sea, ha sido una auténtica escalera. Y luego hay un toro malogrado, que ha sido el tercero. Yo lo hubiera devuelto, porque es que estaba totalmente descordado, pero ese tenía una clase extraordinaria. Lo que pasa es que ha ido a menos y se ha ido apagando porque no tenía fuerza, pero ese toro tenía mucha calidad. Yo, sobre todo, la corrida ha sido desigual, con tíos y con otros que lo eran menos, creo. Bueno, pues hablemos ahora de los toreros. Urdiales entra en sustitución de Morante. A priori, ¿cómo veíamos la sustitución? Sí, pues yo la he sufrido también, porque parece que ya se ha convertido en regla. La sufrimos también en Málaga, que fuimos a ver a Morante y tuvimos a Urdiales. Allí vimos algún fogonazo, ¿no?, de lo que tiene Urdiales, y la verdad es que yo venía con muy poca esperanza. Eso que creo que es de los toreros que tengo en la retina, ¿no? Esas puertas grandes del 16 y 18 aquí en Bilbao, junto con la Dureña que recordabas tú, pues en mi época, digamos, en Vista Alegre, yo creo que son 3 de las que mantengo. Pero es un torero que venía muy desigual estos 4 años, que le ves algo, bueno, muchas veces se aburre mucho, alarga mucho las faenas y no se encuentra a gusto, no sé, de la edad, 50 años, bueno, lo que sea. Es un torero que ha sido muy regular también en toda su carrera, ¿no? Todos sabemos que ha toreado muy a fogonazos, también ha sido su carrera, pero hoy me ha encantado. O sea, hoy creo que nos ha enseñado algo que yo creo que ahora mismo solo lo tiene Morante y él. Morante tiene muchísimas más cosas de lo que nos ha enseñado Urdiales, pero hay una cosa que solo lo tiene Morante y él, que es ese temple, ese manejo de los trapos con esa cadencia, con ese despacio. No se arrima tanto como Morante, que su Morante ya lo hace sublime, pero nos ha dado perfume de ese, que en Málaga también dio, con el capote en el primero y con la muleta en el segundo, pero hoy ha sido mucho más completo. Y luego la estocada, pues siempre ha sido soberbia, ha entrado de verdad a matar, un pelín contraria, pero torero bajito, 50 años, y como está ahí, yo creo que lo ha dado todo, y para mí las 2 orejas han sido más que merecidas, y me alegro mucho por él, ¿verdad? Bueno, pues era evidente que Urdiales no estaba en buen momento, no había tenido tardes buenas ni en Sevilla, ni en Madrid, y en el primero no ha pasado de correcto, cuando ha sido un toro con el que no ha terminado de confiarse y podía haber tenido alguna opción. Luego le ha salido el cuarto y él es el primero que se ha dado cuenta en cuanto le ha cogido con la muleta de las virtudes del toro, ¿no? Entonces, pues
en ese toro cuarto han salido las mejores virtudes de Diego Urdiales, sobre todo con la mano izquierda. Ha habido 2 series muy buenas con la mano izquierda, donde ha brotado el toreo que él quiere hacer. Él quiere hacer un toreo sobre todo sin excesos gestuales. Los toreros, la mayoría de los toreros actuales, digamos que hacen una teatralización del toreo con un exceso de tanto en la postura como en la cara y tal. Él intenta torear con relajo, y ese toro por el pitón izquierdo le ha permitido torear con relajo. Y otra cosa que él quiere hacer es torear con media muleta. Es decir, torear con la panza, dejar caído el pico y enganchar con la panza de la muleta. Y el toro tenía mucha calidad y se lo ha dejado hacer, que normalmente los toros normales no te dejan. Los toros normales no te dejan y hay que pegar el golpe, hay que pegar el toque y enganchar por el pico, porque no tienen la calidad luego para desplazarse de esa manera, ¿no? Y entonces él ha podido hacer lo que él quiere, que es un toreo sencillo, un toreo relajado y un toreo con la panza. Y ha habido 2 series con la mano izquierda verdaderamente extraordinarias. Para mí han sido tan extraordinarias que cuando las ha dado, luego ha dado una tanda de derechas. Sí. Y yo me he quedado, digo, ¿por qué no das una tercera de izquierda? Porque era tan solitaria, pero lo ha hecho muy bien. Porque luego ha cogido la espada de matar y entonces ha dado la tercera de izquierda. Porque es donde ha estado más soberbio y donde destaca más también, claramente. Porque pues con la izquierda es muy complicado ver a toreros como él. Ya digo, para mí Morante lleno, no hay ningún mal. También hay que tener en cuenta otra cosa, que es una limitación física. Es decir, si Urdiales midiera una cabeza más y tuviera las piernas un poco más largas, estaría calificado como un torero de gran clase. Pero claro, es que el físico, digamos, conspira contra él, es decir, y eso hace muchas veces pues que no se le haya catalogado así, pero hoy el toreo que ha hecho es de gran clase. Y luego una cosa muy importante que ya ha destacado Joaquín, pero que es conveniente volver a resaltar, es el asunto de la espada. Urdiales mata muy bien. Al toro que tiene que matar, lo mata, pero además lo mata muy bien. Ha dado un gran volapié, ha quedado un poco contraria, pero precisamente la colocación contraria lo que indica es lo recto que se ha tirado y la entrega que le ha puesto a la estocada. Ha sido una gran estocada, un estoconazo. Sí, leyendo, ha dicho Joaquín que le perdona la estocada contraria. Leyendo crónicas antiguas, había cronistas que valoraban casi como un mérito el que les tocaba la contraria. Totalmente, eso es que te has estrechado con el toro, ¿no? Entonces, me estoy acordando de que al pobre Salvador Vega, que lo necesitaba, el palco le virló una puerta grande porque la estocada había caído contraria. Sí, sí. No sé si te acuerdas. ¿Tú te acuerdas de Perfectamente. todo? Una de Torre Estrella en el 2004. Estoy acordado con Ponce y el Juli. Perfectamente de acuerdo esa corrida. Salvador Vega ha caído un poco en el olvido, pero Salvador Vega dio 2 temporadas en Bilbao que yo he visto a pocos toreros torear también. Sí, sí, totalmente. Sí, luego una jornada en Zaragoza en la Feria de San Jorge, al año siguiente fue una jornada muy fuerte que le desdibujó completamente, pero yo me acuerdo ese verano anterior que en Santander también tuvo una gran tarde y era un torero con mucho talento, que le funcionaba la cabeza y que además tenía pellizco. Me acuerdo perfectamente de ese torero, un torero malagueño. De Málaga, sí. Sí, sí. Y eso, Urdiales yo creo que ha estado extraordinario con la mano izquierda. Hay otro momento en esta feria extraordinario con la mano izquierda, pero no cantado, que fue ayer Pablo Aguado en el tercero. Pablo Aguado en el tercero ayer rozó lo sublime. Un toro con todo muy justo, también la raza, le acarició y sin embargo la gente no lo vio. Y encima le mató bien y le tenía que haber cortado una oreja y la gente no lo vio. La gente pasó por delante de ellos. Fue tan sutil, fue una cosa tan perfecta que no lo vio, pero lo de ayer de Pablo Aguado con la mano izquierda tuvo carácter para mí de extraordinario. Y el otro gran momento con la mano izquierda de la feria ha sido el de Urdiales hoy en esta dosis. Hemos empezado hablando de Urdiales, pero al hablar de él he mencionado que entraba como sustitución. Voy a hacer un inciso antes de seguir hablando de los toreros para decir que yo me he llevado hoy una gran alegría porque había un temor de que ante la ausencia de nada menos que de Morante de la Puebla que se devolviera mucho papel, y la verdad es que la plaza tiene un aspecto magnífico. Yo ayer y hoy yo no he visto tanta gente en la parte de arriba
desde que a primeros del siglo, la primera década del siglo, cuando coincidían Juli y Ponce. No he vuelto a ver tanta gente arriba desde hace 20 años. Arriba y en sol, ¿no? Y arriba y en sol, sí. El tendido 4, que es caro porque es de sombra y está muy mal situado, no se llena nunca, pero el resto de la plaza tenía una entrada magnífica también hoy. Hombre, mi experiencia personal es que de la misma manera que a la gente le cuesta mucho sacar una entrada, cuando ya la ha sacado y ya tiene el plan hecho, le cuesta mucho devolverla. Esa es mi experiencia personal, ¿no? Y luego yo estoy muy contento. A mí la Feria de Bilbao de estos últimos años me dolía. Es que me sangraba ver pues esa plaza vacía, ver esos comentarios apocalípticos en todas las conversaciones, ver esa tristeza que hemos estado arrastrando estos últimos años. Entonces estoy muy contento porque siento que el año pasado tocamos fondo, ¿no? Y este año las cosas son de otra manera. Ha habido dos grandes entradas, que han sido las de jueves y viernes, y, bueno, la novia no hubo nadie, pero ha habido dos grandes entradas, y luego martes y miércoles aquello estuvo bien, ¿no? Estuvo bien. Creo que ha sido un acierto cerrar la galería los días de cartel de poco interés. Eso da una sensación visual con los mismos espectadores, da otra sensación visual. O sea, tú les bajas al tendido y tú te fijas en la parte del tendido y entonces hace más masa. Y la comunidad de bloques, por ejemplo, yo no sé si había más gente en los otros años, pero luego da la sensación de que había más gente en un aspecto más lucido en la plaza. Sí, sí, y no, pero además ha habido igual más. También ha sido un acierto pasar de domingo a martes. Me lo has quitado de la boca. Yo creo que hubo más gente y que ha sido un acierto por ponerla entre semana, ¿no? Entonces, el ambiente general es mejor, se ve mucho público y lo que se demuestra con esto es que la Feria de Bilbao no es una feria imposible. Lo que hay que hacer es saber trabajar y yo tengo auténtica veneración por Manuel Martínez Flamarique, por Chopera padre, y yo me acuerdo mucho de sus ferias. Entonces, Bilbao tiene que tener 4 carteles muy redondos. La gente quiere figuras, pero no solo la gente local, sino la gente de fuera que viene a nosotros a Bilbao. Hay que poner, o sea, este año se tendría que haber contratado a toda costa una segunda tarde a Morante y a Roca. Está muy bien Borja, pero Morante y Roca una segunda tarde como fuera. Entonces, hay que dar 4 tardes de figuras muy redondas, 2 a base de Morante y 2 a base de Roca, y entre medias meter 2 turistas, que tienen también su público y que además la plaza de Bilbao es una plaza muy turista. Es una feria totalmente recuperable. Lo que pasa es que hay que trabajarla y hay que hacer carteles verdaderamente redondos, como se ha visto ayer y antes de ayer. Bueno, yo soy muy mal moderador. Se me está metiendo temas antes de hablar de los otros historios, ya que sale el tema ese de trabajar. Voy a decir una cosa que la pensaba decir al final. Yo no voy a entrar, tengo muy claro que no voy a entrar a discutir ni las orejas, ni las vueltas al ruedo, ni los indultos. Yo sí que voy a discutirlo. Yo no voy a discutir, yo tengo mi opinión, pero no sé cómo decirlo. Me parece que a veces en los coloquios se habla demasiado de las decisiones presidenciales en vez de lo que pasa en el ruedo. Entonces yo no quiero hablar. Solamente voy a decir una cosa. No tengo ninguna duda de la buena voluntad de Matías González. Estoy convencido de que las decisiones que lleva tomadas esta semana están todas inspiradas por la buena voluntad y por un deseo de buen aficionado de Bilbao de que esto levante. Pero yo sinceramente creo que los que tienen que esmerarse y trabajar la venta de entradas, que es la empresa, desde Bilbao y no desde Salamanca, y durante todo el año, y no Matías desde el palco durante los 6 días que dura la feria. Es la empresa la que tiene que tratar de meter gente en la plaza, no Matías. Estoy completamente de acuerdo. Bien, volvamos a la prioridad de hoy, que se nos ha quedado 2 toreros. Talavante, Joaquín, ¿qué opinas de Talavante? Bueno, Talavante para mí el primero no ha querido torear, no sabe un toro, no se encontraba, no ha encontrado inspiración para arriesgarse y en ese sentido pues yo me he enfadado, digamos, le he pitado. Y en cambio en el segundo yo creo que ha hecho todo lo que podía hacer con ese toro. A la Rimón, que pues no
que no me gusta, no transmite, ¿no? Pero he visto mucha verdad en Talavante en esos arrimones, he visto muchas ganas de triunfar, de ganarse esa oreja a pulso, como ha entendido que era la única forma de ganársela con ese segundo toro. O sea, ha sido un yin y un yang del primer toro a su segundo toro, y era la única forma que tenía de triunfar, seguramente, con un arrimón bestial. Después de la acogida, el arrimón ha sido exactamente igual, absolutamente desmesurado, y aunque, no sé, no es torear, pero es parte también de la esencia, y ha mostrado valor, ha mostrado pundonor, y luego para mí era un estoconazo que no sé cuál los vendrá mañana, pero el estoconazo de la feria, ¿no? El estoconazo supremo. Entonces ha sido una faena de entrega, torería, pues eso ha sido otra cosa, pero entrega total, ¿eh? Y en ese sentido la oreja más que merecida, y ole por Talavante. A mí, yo comenté en el entendido que le ha arrancado la oreja mordiscos al toro, o sea, ha ido decidido a cortarle la oreja como fuera. Había gente a mi alrededor que estaba sufriendo por el arrimón y que no vamos a la plaza y tal, pero yo creo que hay que quitarse el sombrero ante un torero, una figura como Talavante, que tiene la carrera consolidada, que tiene las puertas grandes de Madrid que tiene la edad que tiene, y que ha dicho de repente que quería cortar una oreja en Bilbao, y el tío se ha jugado la vida. Bueno, yo, que seguramente les pasará a muchos aficionados, pues hay con ciertos toreros que tengo altibajos, con otros no. Es decir, yo nunca he tenido altibajos con Paco Camino. Es decir, Paco Camino es mi torero de la infancia, y a Paco Camino le tengo en un altar, y cada vez que le veo en el vídeo, pues verdaderamente me emociono. Es un torero al que siempre he idolatrado. No tengo altibajos con él. Por ejemplo, tampoco tengo altibajos con Antoñito. En cambio, con Talavante, o sea, mi relación con él como aficionado está plagada de altibajos. Y en el momento que más me gustó era cuando fundamentaba sus faenas en la mano izquierda. Ha tenido una mano izquierda parecida a la de Manuel Benítez el Cordobés, siendo toreros de conceptos distintos y de estilos distintos, pero tenía esa muñeca de goma que Benítez también tenía, y esa muñeca de goma capaz de ligar muchos naturales muy largos sin necesidad de encorvarse y sin necesidad de enmendar la posición. Era un torero muy bueno con la zurda. Y veo de un tiempo a esta parte que hay muchos fuegos artificiales. Hay una búsqueda excesiva de la variedad, que la variedad está muy bien, evidentemente, pero la variedad en ningún caso puede sustituir a lo esencial, puede sustituir a lo fundamental. Entonces yo veo eso, que está todo el día, por ejemplo, ¿cómo ha recibido al quinto con esos faroles? Hombre, esos faroles los puede usted hacer en un quinto. Pero para recibir a un toro hay que torear a la Verónica, que es el lance canónico, es el lance fundamental del toro de capa, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece de Talavante es eso, que Talavante en estas últimas temporadas está sustituyendo lo que es el toreo al natural, el toreo esencial, por mucho muletazo accesorio. Y yo coincido completamente con Joaquín que en el segundo se ha dedicado a eso. Ha sido un toro que a mí no me ha interesado particularmente, un toro noble pero siempre de cabeza a media altura, un tanto distraído. A mí es un toro que no me ha interesado, pero lo que he visto es eso, un constante querer enlazar muletazos distintos y no torear al natural, ¿no? No me ha gustado ese toro. Y en el quinto, pues el quinto tenía una clase extraordinaria, pero una clase cogida por dos alfileres, ¿no? Entonces, otro torero hubiera planteado las cosas de distinta manera, otro hubiera buscado precisamente la caricia y el no ponerte cerca para que el toro no se venga abajo. En cambio, Talavante ha optado por lo contrario. Me voy a pegar el arrimón para llegar al público. Probablemente ha acertado, porque si tú intentas abrir los caminos, empezar allí a consentir a media altura, quizá el toro no hubiera ido a más y hubieras aburrido a todo el mundo. Entonces él ha ido al pronto y en la mano, se ha pegado un arrimón muy emotivo, con voltereta incluida, en un momento que ha perdido el respeto al animal, y ha cortado una oreja. Una oreja que, la verdad, sinceramente, creo que es de las que menos aportan a la feria, ¿no? Pero ha cortado una oreja, bueno, pues muy bien, por lo menos se ha justificado y se ha arrimado. Muy bien, pues entramos ya en el último torero, Borja Jiménez.
Sí, bueno, Borja Jiménez a mí me da la sensación que es el que en mejor forma está, de los tres que estaban hoy. Creo que ha estado, digamos, muy torero, muy entregado desde el principio de las faenas, lo que pasa que no lo hemos podido ver. No lo hemos podido ver porque el primer toro, como hemos comentado, pues Matías nos ha puesto un inválido en la plaza. Y el sexto sí que a mí me ha parecido que no tenía faena, me ha parecido que él ha estado correcto, me parece que yo le veo muy en forma, me gusta pues un poco todo lo que hace, de principio a fin. Luego sí que un poco hablando por los corrillos, sí que había un poco más dudas de si tenía algo más que podía haber sacado Borja. A mí la sensación que he tenido es que Borja, para mí es un torero que está en forma, que está, de hecho viene de triunfo tras triunfo, pero que no ha tenido todo y no lo hemos podido ver, aunque lo ha intentado y ha puesto todo lo que ha podido poner en los dos toros que ha tenido. Yo cuando le he visto a Borja en el tercer toro, antes de que saliera el toro, yo sentía que hoy iba a ponerse a Porta Gayola. Porque el año pasado lo hizo 3 veces con el mano a mano de Fuente Imbro y yo creo que Borja se ha dado cuenta de que puede ser el nuevo torero de Bilbao en sustitución de Enrique Ponce, porque ha conseguido 2 portas grandes consecutivas el año pasado y está enrachado. Y yo pienso que iba a venir a morder como vino ayer Rocaré. Y efectivamente se ha puesto a Porta Gayola y pensé, a este tío hoy no se le escapa el triunfo, como no se le escapa a Roca, porque viene con la idea de otra puerta grande. Y me ha parecido que ha salido a la plaza con la idea de otra puerta grande metida entre ceja y ceja. Lo que pasa es que ha tenido muy mala suerte con el inválido, que lo han devuelto y en el sexto no tengo muy claro qué es lo que ha pasado. ¿Cómo lo has visto, Domingo? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que dejar de decir Porta Gayola y hay que decir otra cosa, porque ya no es a Porta Gayola. Porta Gayola era lo que hacía Paquirri, que se ponía en la misma puerta, ahora se ponen en los medios. Sí. Entonces habrá que buscar un término que no tenemos ahora en nuestro diccionario, ¿sabes? Habrá que preguntar en portugués, se lo voy a plantear el asunto a mi amigo Manuel Caballero, que es un gran descubridor de neologismos y tal. Entonces, pero evidentemente eso no es Porta Gayola, Media Gayola, porque están en los medios. Luego además, el término Gayola, o Porta Gayola o Media Gayola, yo procuro utilizarlo, procuro no decirlo porque tiene unas connotaciones que a ver cómo me explico, que no son, ¿sabes? Entonces, no sé, pero eso no, o sea, eso que se está haciendo ahora es que lo reciben en los medios de rodillas. Sí. Pues sería una larga cambiada de rodillas en los medios. Es lo que es, ¿no? Borja, pues yo creo, y así lo he dicho, que la faena al toro de la Quinta es la faena más importante que se ha hecho en Bilbao en los últimos 40 años, probablemente. Es mi opinión personal. Es muy difícil, puede haber cosas más intensas, pero es muy difícil tanto rato torear un toro sin altibajos. Es dificilísimo. Y la prueba es que quien indultó al toro fue Borja. Borja se lo lleva con unos ayudados por bajo, ya pensando en acabar aquello, y de repente se le enciende la lucecita, se lo saca para afuera y es cuando le pega la gran serie de naturales. El toro lo indultó Borja. Un toro que en el caballo había habido 2 veces y 2 picotazos, ¿no? Y un toro que al final ya se estaba saliendo con la cara arriba. Entonces, aquello fue de una enorme intensidad porque está en un momento extraordinario. Es un torero con una profundidad, una hondura y una capacidad verdaderamente portentosas. Hay mejores artistas en el escalafón, podemos decir unos cuantos, pero nadie tiene la profundidad y el poderío de Borja Jiménez. Y si hubiera tenido una espada regular, este año llevaría unos triunfos espectaculares. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Bueno, pues no, del tercero nada digo. El tercero es un toro con muchísima calidad, pero un toro que estaba inválido y que yo personalmente hubiera devuelto. El sexto, pues yo el sexto, primero cuando lo he visto salir, verdaderamente me ha gustado porque era muy garcigrande. O sea, yo soy muy partidario de que los toros tengan las hechuras muy, pues eso, que cada toro sea muy fiel a la hechura de la ganadería. Y era un garcigrande total, de hechuras, ¿no? Y luego hace un toro manso, pero yo al ver con la potencia y la furia que han vestido en banderillas, digo, este es el toro del éxito espectacular de Borja. Cuando lo he visto
pegar esos 3 arreones y los banderilleros allí con la cara blanca, digo, este es el toro que Borja está esperando para coronarse ya definitivamente en Bilbao. A mí el toro me ha interesado mucho. Ha sido un toro con un temperamento, con una exigencia, había que hacerle todo perfecto, no permitía un paso mal hecho. Un toro que es muy difícil estar delante de él y que me hubiera gustado ver a muchos toreros, porque muchos toreros directamente echan la persiana y tal. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que Borja lo que quiere, y muchas veces lo consigue, es dar un muletazo muy curvo. Un muletazo muy curvo, rematado muy detrás de la cadera y sacando el muletazo limpio. Y además el tío lo ha conseguido con ganaderías que en teoría no lo suelen facilitar, ¿no? Por ejemplo, la idea que teníamos de la Faenal Victorino, pues es una cosa muy lineal, porque se te mete por dentro, hay que romperle hacia adelante. Bueno, pues Borja hemos visto hace poco en Madrid. Tuve la suerte de estar en esa corrida. Bueno, pues a un toro, o sea, rematarle los naturales... Desde la primera tanda que le dio. Pero vamos, rematar los naturales en la cadera. Y eso es lo que quiere hacer. Y probablemente el toro de hoy, por el temperamento que tenía, hubiera sido mucho mejor llevarle en línea. Por lo menos la mitad primera de la faena. Llevarle en línea, ¿para qué? Para que haya limpieza, para que no te enganche la muleta, para poner al público caliente con la ligazón y luego ya al final, si quieres, le curvas el muletazo. Entonces, él ha querido dar el muletazo curvado desde el principio y era muy difícil, porque el toro tenía mucho temperamento. Entonces, a lo mejor conseguía darle 2, pero el tercero enganchó. Y luego otra cosa, tenía una cosa muy mala el toro. En la media altura era tremendamente violento. Me acuerdo que seguro ¿os acordáis una faena del Tato a un victorino que se llamó Veraniego en Sevilla, que le cortó 2 orejas? Yo no. Bueno, pues me acuerdo que los victorinos, que también suelen aceptar mal las medias alturas, lo que hacía el Tato era llevarle muy por abajo y cuando ya el toro estaba allí era cuando le levantaba la muleta, ¿no? Era la forma de que el toro le pasara, ¿no? Pues aquí, cuando él quería levantar la muleta para el pase de pecho, reaccionaba el toro con una enorme violencia, queriéndose quitar la muleta. Y si os habéis fijado, todos los pases de pecho han sido enganchados. Ha habido uno que casi le lleva y que le lleva por la cabeza. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que le ha querido redondear en curva y el toro no quería eso. El toro lo que quería era la línea recta. Entonces, ha sido un toma y daca muy meritorio porque el toro ha tenido una raza que a otro le desborda. Hay que echarle mucho valor para no desfallecer con ese toro, plantarle cara y estar con dignidad. Pero quizá ha intentado una cosa que el toro en ese momento no permitía, que a lo mejor hubiera permitido más tarde, más cansado. Pero es muy difícil plantarle cara a ese toro y estar con dignidad, porque era una fiera ese toro, ¿eh? Y mucha gente no se ha dado cuenta de lo fiera que era el toro porque ese torero es muy firme, es muy valiente y se asienta mucho hasta con toros así. Y te digo una cosa, a lo mejor si le mata, le corta una, si le mata bien, ¿eh? Pero vamos, ese ha sido un toro muy exigente, de muchísimo temperamento. Me hubiera gustado ver a otro torero con ese toro, a Roca. Sí, porque... Sí, ya sé que está muy de moda criticar a Rocarrey, decir que es malísimo. Nah, Rocarrey está ahí porque tiene muchísimas cualidades, muchas. Y es un torero muy valiente y muy poderoso. Y con ese toro podía haber sacado ese poder y ese valor. Me hubiera gustado ver a Roca. Creo que o Borja o Roca. Ningún otro es capaz de meter en cintura ese toro. Menudo era el toro. Un toro con un temperamento enorme. El típico manso con encastado. Muy complicado. Pero a mí como aficionado a ese toro me ha gustado mucho. Bueno, lo que está claro, Domingo, es que ni tú ni yo tenemos futuro como aficionados, porque a los dos nos gustó Ponce y a los dos nos gusta Roca, o sea que estamos muy No, estamos totalmente marcados por los aficionados entendidos. Total. Bueno, con esto hemos sacado un poco No, y otra cosa, y fuimos de Espartaco. Yo muy tardío, ¿eh? Sí, yo iba a dar paso al público. Sí, perdona, quería comentar una cosa un poco hablando del punto de inflexión que puede ser esta feria, porque yo creo que realmente es un punto de inflexión para mi gusto. Y quiero recordar, estaba yo sentado con Cristina el jueves y al finalizar la feria, Cristina Huertas, que está ahí ganadera, me dijo, joder, Joaquín, estás emocionado, ¿no? Y es verdad, yo me emocioné el jueves. ¿Por qué me emocioné? Porque venía de ver el coloquio del cocherito a John Bilbao de la Junta Administrativa contando los problemas con la empresa, con BMF,
eso es como el camarote de los hermanos Marx, lo que se puso en el concurso, lo que luego hacen, lo que igual se cae en la feria, o sea, increíble, digamos, cómo estaba entre pinzas, ¿no? Venía también, como decía, de Málaga, en Málaga tienen una banda en la plaza que ocupa 5 balcones de la andanada, yo no os conté, pero serán como 100 músicos. Aquí en Bilbao tenemos 7 desperdigados. La banda de Bilbao, tenemos un alcalde que para mí es provinciano y aldeano, para una ciudad que siempre aspiramos a otra cosa, y eso hace que la banda de Bilbao no pueda tocar con 12.500 espectadores y tengamos que tener lo que tenemos, ¿no? Y cuando da gusto ver en Málaga y en muchísimos sitios, la mayoría de las plazas, las bandas, hasta en los pueblos, cualquier pueblo, ¿no? Venía también ese día de leer el Deia, y en la portada no ponía nada del indulto, ya no una foto, sino ni una reseña en un periódico como el Deia, que históricamente, oye, un tema histórico, el primer indulto de la historia, ¿no? Pero me emocioné sobre todo, ¿por qué? Pues por lo que decía Rafa, porque por primera vez la galería llena, por primera vez el sol lleno, y me emocioné también por los chavales, la chavalería en la salida Portagrande, que eso yo no lo he visto en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, creo que realmente algo está cambiando muy fuerte y esto es un punto de inflexión, aunque no haya venido Morante, ¿no? Así que olé, y esto es lo mejor que nos llevamos de esta feria. Antes de pasar al público, casi se me olvida, hablando de la banda de música, aquí cerca de Bilbao hay un pueblo que se llama Orozco, que tiene una banda de música más nutrida que la de Bilbao, que organiza sus novilladas de San Antolín a 1 de septiembre, novilladas sin caballos, 2 novilladas, con unos novillos muy bien presentados, son unos segales muy fuertes y da gusto ir a la plaza, participar del ambiente festivo del pueblo y ver cómo en un pueblo euskaldún pequeño, en las instalaciones del Gorbea, se vive la fiesta de los toreros con toda naturalidad y con buenas entradas y con buenas novilladas. Y si alguien quiere ver al novillero, que hoy ha estado el que mejor, pero no ha ganado por la espada, David Gutiérrez va a torear el domingo 7 de septiembre, va a torear en Orozco con Diego Mateo, el otro que he dicho antes que casi pasa a la final. Van a torear toros de Sánchez Arjona, que eso es Coquilla, ¿no? Eso es, Hay 2 y 2, hay 2 de Sánchez Arjona Coquilla y 2 del Collado de su sobrino Fernando, que son 2. Y unos días antes, el día 2, martes, es la otra novillada con Charro de Yen, con el que van a tocar Manuel Domínguez y Íñigo Norte. Yo de verdad, Orozco está muy cerca de aquí, se llega enseguida en coche por la autopista, las entradas son baratas, el ambiente del pueblo es maravilloso, hay un par de restaurantes donde se come sensacionalmente bien, en los bares ponen bien las copas y da gusto de verdad, y la verdad es una experiencia que yo mismo, desde que he ido, repito cada año, y todos los aficionados a los que he convencido para que vayan también lo repiten cada año, así que algo tendrá el agua cuando la bendicen. Os animo porque ya en Vizcaya ya creo que solo queda Trucíos y Orozco, y esas cosas se acaban porque la gente deja de ir, se acaba porque el ayuntamiento no ve retorno al dinero que cuesta estas cosas, porque estas cosas son deficitarias, y ese retorno se consigue con visitantes, que dejemos dinero en el pueblo y que llenemos el tendido y que animemos a la fiesta. Y la fiesta hay que defenderla también en los pueblos, que es la primera línea de defensa. Dicho esto, no sé si alguien del público quiere participar. ¿Hay algún micrófono por ahí, Álvaro? Álvaro. Detrás de ti, esa señora. Hola, buenas noches. Lo he leído muy bien, a ver, en el Memorial Fandiño le han dado el premio al mejor, ¿no? Al que mejor ha hecho la estocada, y la faena de muleta parece que no era tan buena. Sin embargo, le han dado el premio. Y la suerte suprema es más importante que la faena de muleta, ¿o no? Para mí, desde luego. Entonces, ¿por qué dices si mata bien oreja? Habrá que decir si hace una buena estocada, oreja. Por supuesto, yo digo lo que decían los críticos antiguos. Para mí, una buena estocada es una oreja ya. Vale. Entonces, para mí es absolutamente esencial la entonces suerte de sí, matar. bueno. ¿Por qué? Vamos a ver, es que es lo más arriesgado.
es que rara vez se ve matar bien y rara vez se ve matar despacio. Sí. Por lo tanto, la suerte de matar es la suerte más difícil y por lo tanto hay que darle una valoración superior a la de las otras suertes. Ya. Y además, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque hay un desprecio general a la suerte de matar en la profesión. No voy a decir el nombre, pero a un señor que torea en las ferias le dijeron, ¿por qué es matador de toros usted? Y se indignó y dijo, no, no, yo no soy matador de toros, yo soy un artista, yo soy un torero. Hay un desprecio general a la suerte de matar. La suerte de matar supone un fastidio. Muchos indultos se provocan para no tener que entrar a matar. Como ayer de Borja. Entonces, la suerte de matar es muy importante. Estamos a un paso de que alguien plantee corridas sin estocada y por lo tanto hay que defenderla, hay que valorarla y hay que premiarla. Las estocadas buenas hay que premiarlas y para mí una estocada buena, para mí es un honor. Aunque no se haya estado, sí, bueno, se haya estado mal, Aunque se haya estado mal con algo. En el caso de hoy, Con una gran estocada. sí, al hilo, bueno, Urdiales en el primer toro, a mí me ha parecido la estocada formidable. Bueno, estaba lejos y yo he pedido la oreja. Me parece muy bien. ¿Habéis visto cómo ha sido la estocada? ¿Qué os ha parecido la estocada? ¿Ha Yo- estado ahí todo lo alto? ¿Os ha tirado...? Yo ahora no me acuerdo de la estocada del primer toro, pero he hablado de la del segundo toro que ha sido una gran estocada. Y vuelvo a insistir, es que yo valoro muchísimo las estocadas y si no se mata bien, que se dé la vuelta al ruedo, pero en ningún caso hay que pedir las orejas ni cortar las orejas con estocadas deficientes. La vuelta al ruedo, que es un premio que está en desuso. Antiguamente, cuando se hacía una buena faena de muleta, pero al toro no se le mataba, se daba la vuelta al ruedo y era un premio que estaba considerado. Ahora no. Yo me alegro mucho ayer de que Pablo Aguado diera una vuelta al ruedo, porque es algo que efectivamente parece que se nos ha olvidado que existe. Entre otras cosas, porque no sé por qué hay un tipo de aficionado que protesta sistemáticamente a todos los toreros que dan la vuelta al ruedo, sobre todo en Madrid. Yo por eso es la sensación que tengo. Y además se dio también la extraña circunstancia ayer que encima Pablo Aguado al toro ese le mató bien. Sí. Y claro, Matías no dio la oreja porque no se pidió. Pero fue una buena estocada y además le toreó de maravilla, ¿no? Esas cosas raras, ¿no? Pasó la faena desapercibida. Hoy ha sido protestada la de Diego. La primera ha sido protestada, bueno, yo la he protestado también, la vuelta. Pero bueno, estoy de acuerdo, eso no quita que el premio sí tenga muchísimo sentido y se haga un uso adecuado de eso. Sí, o sea, yo creo que la estocada hay que valorarla, hay que venerarla y hay que darle la importancia máxima que tiene. Y volviendo al memorial, voy a decir, usted se ha toreado ha toreado mejor porque no era la enfermedad del hombre. Cuando un torero torea decorosamente, da una buena estocada y corta una oreja, y el siguiente, aunque esté muy bien con la muleta, da un meeting con la espada, le pincha reiteradas veces, le descabella reiteradas veces, aquello se convierte en una escabechina que dura lo que dura. Hombre, queda muy fuerte darle el premio después de eso. O sea, a mí me parece lógico que aunque nos haya causado los aficionados que hemos estado, nos haya causado una mejor impresión como muletero y tal, el que ha quedado segundo, me parece lógico y el que ha triunfado por lo que sea. Yo ponía a un compañero de entendido un ejemplo futbolístico, ya me podéis perdonar. Juegan el Amurrio y el Real Madrid y todos sabemos que el Real Madrid es mucho mejor equipo que el Amurrio, con todos mis respetos al Amurrio. Pero igual ese día, por lo que sea, el Madrid mete 2 goles y el Amurrio mete 3. Pues ha ganado el partido del Amurrio, eso es lo que ha pasado hoy. Esos dos chicos lo van a torear otra vez mañana y probablemente ganaría el que ha quedado segundo. Pero es que hoy ha pasado lo que ha pasado y no hay más. No se le puede dar un triunfo a un torero que ha dado un mitin con la espada y cuando el otro corta una oreja, toreó correctamente y ha dado una buena estocada y ha cortado su oreja, pues hay que terminar, yo lo veo así. Y luego es que también, o sea, yo le he visto muy bien a Manuel Quintana en Dax, hoy no ha estado como en Dax toreó con mucha inspiración y con mucha sutileza y acaricia las investidas, que no ha estado así, pero tampoco ha estado mal, ha estado decoroso. Es decir, ha hecho 2 faenas pues, bueno, pues, con su serie, con su limpieza y luego ha matado bien, es decir, que tampoco es un mal ganador. No es un mal ganador y el otro día tampoco fue un mal finalista, o sea, el torea tiene buen gusto toreando y se le ven detalles. Sí, pero en su mejor tarde, pero vamos. Sí. A ver, más intervenciones. Hay una, Javier. Hay una cortito, sobre todo a Domingo. ¿Por qué
¿Por qué para ver si un toro es bravo nos fijamos solo en el caballo? No, es que tiene que ser todo. Tiene que ser todo. Es decir, es que hay toros que en el caballo no tienen un comportamiento excepcional, pues digamos, y en cambio, joder, se comen al banderillero y son unas máquinas de vestir. O sea, que es decir, que la bravura sale después. ¿Y por qué eso no se considera? O sea, ¿por qué no somos más ecuánimes a decir, pues mira, en el caballo no está tan bien, pero el resto, joder, se veía que era un toro bravo y ya estaba bien? Digo, a cuenta del indulto y de esas, ¿no? Hombre, yo creo que hay como una mirada clásica, por así decir, una mirada modernista y una mirada que, digamos, que engloba las dos cosas. Es decir, antiguamente solo se seleccionaba mirando el caballo, es decir, en las tiendas antiguas es que ni se las toreaba de muleta. Se ponía a las vacas un montón de veces, el ganadero tomaba una decisión en función de lo que había visto en el caballo y se les daba vuelta. El primero que empieza a torearlas con la muleta a los tentaderos es Joselito. Que Joselito cambia un poco la mentalidad, ¿no? Es decir, un toro que pelea en el caballo pero se para totalmente en la muleta es un toro que no vale en el toreo actual. No vale. Pero digamos que la visión modernista es totalmente la opuesta, que a mí tampoco me convence. Es decir, la bravura tiene que ser total, la bravura se tiene que demostrar en los 3/3 de la lidia, tiene que ser un todo, tiene que ser un conjunto. Evidentemente el toro que, seguramente te acuerdas de aquellas corridas el lunes de resaca en Sevilla en los años 80 de María Luisa Domínguez Pérez de Vargas, que eran muy buenos en el caballo y luego se paraban todos, eso no vale. Pero evidentemente a mí como aficionado tampoco me deja totalmente satisfecho un toro que ha manseado ostensiblemente en el caballo, pero luego sea muy bueno en la muleta. Y luego además, también yo creo que el no valorar el caballo y el ignorar completamente el caballo, como ahora se está haciendo y como muchos ganaderos hacen, yo creo que a lo mejor en las primeras generaciones puede ser muy rentable, porque es un toro fácil, que embiste bien en la muleta y que se abre por fuera y que le cortan mucho le cortan muchas orejas. Pero yo creo que a la larga descuidar el caballo es una cosa peligrosa, porque va decantando poco a poco la ganadería hacia la mansedumbre, ¿no? El encaste Atanasio es el encaste que mejor explica esa situación, ¿no? Atanasio es el primero que verdaderamente... Atanasio primero y luego Carlos Núñez. Son los primeros que empiezan solamente a mirar la muleta e ignorar el caballo. Bueno, pues tuvieron una etapa muy brillante, donde los toreros lo toreaban con mucho agrado, pero fíjate dónde han terminado. Entonces yo creo que hay que valorar las dos cosas. Tiene que ser un conjunto, tiene que estar en equilibrio, tiene que estar compensado. El toro tiene que ser bravo en el caballo y bravo en la muleta. Y no nos debe dejar satisfecho el toro hemipléjico, que es manso en una cosa y bravo en otra. Y luego otra cosa, el reglamento dice que para un indulto el toro tiene que ser excepcional en los 3/3 de la lidia, es lo que dice. Entonces, lo que no puede ser es indultar toros que no son excepcionales en los 3/3 de la lidia. Sí, yo lo que veo con los indultos es que se confunde mucho la nobleza del último tercio con la bravura entendida como una bravura integral. Entonces, lo que se confunde el toro muy noble y muy repetidor con el toro bravo, y eso es lo que yo pienso. No, y luego además otra cosa que pasa es que estamos indultando el toro colaborador, no el toro bravo, porque generalmente el toro bravo... El toro noble, se está indultando al toro noble. El toro bravo generalmente el torero con él lo pasa mal y no suele triunfar. No suele triunfar, entonces lo que estamos viendo en el indulto es que está directamente asociado al triunfo del torero y no puede ser. ¿Qué se indulta al final? Pues al toro que ha colaborado mucho con el torero. Y ese toro que ha colaborado mucho con el torero en general suele tener ya un puntito de mansedumbre, ¿sabes? Porque normalmente la bravura integral suele ser molesta, ¿eh? El toro el otro día acabó en y pegajosa, ¿eh? El toro el otro día indultado acabó toreando y la simulación de la suerte de matar se la hizo delante de la corte de Chiquillos y en cuanto le enseñaron la puerta se fue. Y luego otra cosa, lo que no puede ser el indulto es un premio para el torero. Eso yo creo que no fue el caso del otro día, ¿eh? Pero sí que lo hemos visto muchísimas veces, que el torero se apoya en una voz sentimental que sale diciendo ¡no lo mates! Y entonces se monta un barullo, todo el mundo se acuerda de que puede haber un indulto y todo el mundo se pone en plan sentimental a pedir indultos y se ve muy bien. Gente que igual no hubiera pedido en su vida una vuelta al ruedo al toreo, pero de repente ante la idea de que alguien diga ¡no lo mates! Compran la idea
se entusiasman, se vienen arriba y hay unas peticiones demagógicas apoyadas por un torero que no quiere entrar a matar, que le ponen un aprieto al presidente. Claro, no quiere entrar a matar para no empañar el triunfo. Exactamente. Tú tienes una opinión muy radical diciendo que habría que sacar otra vez al caballo. A mí eso me parece poco. Yo sí creo que simplemente con decir que no se puede salir por la puerta grande, que solo se puede cortar una oreja, que no se puede salir por la puerta grande, si tú te seductor, yo creo que se acabaría el asunto de raíz. Yo creo, vamos a ver, en Colombia y México nos llevan años de ventaja en el asunto de los indultos. Ahí se ha indultado a troche y moche en los últimos 50 años. ¿De qué ha servido? ¿Cómo está la cabaña brava de esos dos países? ¿Tiene raza o está por los suelos? Está por los suelos. Claro, porque además si está indultando es al toro noble, es que cuando has hablado antes, Javier, si damos por bueno como toro bravo, como toro de ejemplo, un toro que es excepcional en la muleta, pero que no, si dejamos que seleccionen eso, nos vamos a quedar sin tercio de taqueas. Yo creo que como aficionados tenemos que defender que la corrida de toros tenga 3 tercios y que a los 3 se los valore. El otro día con la corrida de Dolores Aguirre yo disfruté mucho viendo arrancarse un toro 3 veces al caballo desde lejos. Eso es una cosa que no se ve todos los días. En Francia en algunas plazas, no en todas, que a veces idealizamos Francia, en algunas plazas eso es un espectáculo que es tan bonito como una faena de muleta y tenemos que poner en valor a los aficionados y no dejar que nos seleccionen solo para la muleta, pienso yo. Yo creo que normalmente los toreros son los que provocan los indultos. Yo creo que no fue el caso de Borja. No, pero es muy habitual provocar el indulto porque así tengo un triunfo sin tener que entrar a matar. Sí, pero Borja no llegó a enfrentarse en ningún momento con el palco, como hacen muchos, porque el palco se puso a favor del indulto desde el principio. No le dio ningún aviso. Hemos visto espectáculos del torero provocando totalmente. Totalmente. Aquí mismo, cuando Matías era otro Matías, Pereira tuvo un problema y se empeñó en indultar a un toro y Matías no lo dejó. Entonces yo pondré un artículo en el reglamento que dijera, teniendo en cuenta que la lidia no se ha consumado y no ha habido suerte suprema, como no ha habido suerte suprema, el matador, cuando el toro es indultado, dará la vuelta al ruedo, pero en ningún caso perderá trofeos. De esa manera se acabaron los indultos provocados por los toreros. Eso es decir, con eso acabas 9 de cada 10 indultos o más. Y voy a contar brevemente porque ya tenemos que ir cortando. La historia de los indultos. Sobre todo el peligro que dices tú de que esto ves por la mano. Sí, vamos a ver. Yo una vez vi un indulto en Illescas verdaderamente impresentable de un toro que además pegó una cofa al peto en el único picotazo que tomó y luego fue muy noble y le indultaron. Y había 2 señoras de edad respetable, al lado mío y tal y cual, y dice una de ellas, lo que más me ha gustado es el indulto. Tendrían que indultar los 6 y digo, tate, esta es la puerta abierta a la corrida sin muerte. Por lo tanto, hay que oponerse totalmente. Pero es muy curiosa la historia de los indultos. Quien lo propone es Domingo Ortega en los años 50. Domingo Ortega, que ya estaba retirado como matador, que era ganadero, y lo propone en el ruedo. Y la propuesta de Domingo Ortega es un canto a las buenas intenciones. La cabaña brava está baja de raza, y una buena manera de incrementar la raza es indultar para sementales toros excepcionales. Quien primero le contesta es Antonio Urquijo y le contesta por escrito en el Semanario del Ruedo diciéndole que yo considero el indulto un fracaso del ganadero, porque si el ganadero conoce su ganadería, ese toro no va a la plaza y lo tienta de semental. Por lo tanto, el castigo del mal ganadero que no conoce su ganadería es que el toro muera en el ruedo. Y entonces apostilló a Atanasio Fernández, que se llevaba fatal con Domingo Ortega, y dijo, en la ganadería de Atanasio Fernández, quien elige los sementales es Atanasio Fernández y no el público. Entonces, digamos que quedó cortocircuitada la propuesta de Domingo Ortega, y en el reglamento del 62 solo se permite la excepción en la corrida concurso, pero no en corridas normales, hasta que sale en el año 92 ya pues verdaderamente empujado el asunto por los precedentes americanos, por los taurinos y todo eso. Y a mí es que no me gustan nada, primero porque se me escamotea la suerte suprema, luego porque en el 95% de los casos va al campo un toro que no se lo merece, que no tiene raza, y luego porque es, digamos, otro ablandamiento de una fiesta que poco a poco va perdiendo sus atributos. Por lo tanto, yo soy un gran opositor y creo que el indulto tiene que ser una cosa excepcional y en ningún caso una cosa habitual. Y así que lo corten por el corte de testículo, lo cambian y ya está. Exacto. Y además eso, o sea, ahora si quieres los testículos de un toro. Bueno, una última pregunta y ya que llevamos una hora y cuarto ya.
Mira, mi última pregunta es para Domingo, básicamente porque es la persona que me encanta escucharlo, me encanta leerle y es una persona que siempre de criterio me gusta. Y hoy ha hablado de que el toreo ligado es un toreo que para él tiene la mayor importancia dentro de la faena de Muleta. Y también habló de la ligazón en los pases de ayer de Pablo Aguanta, fue una auténtica maravilla y yo también coincido con él. Pero también veo muchos días que la ligazón de los pases, hoy también, muchas veces se hace a base de dejarle la muleta en la cara y de hacer la noria. La noria. Y eso enciende al público y es lo que quiere el torero y vamos. Entonces, a ver, eso decirlo por un lado como primero decirlo. Hoy hemos visto toros que al picarlos salen sueltos, corretones por toda la plaza, corren a las banderillas, a veces también en huida. Entonces ese comportamiento luego cuando llega la muleta, lo previsible es que al salirse de la muleta también salieran. Sin embargo, parte lo sostienen dejándole la muleta a la cara, pero también puede ser a veces que se quedan muy cortos. Entonces esa bravura de la que estamos hablando, que fueron desarrollando a lo largo de la lidia estos toros, yo no sé hasta qué punto realmente es así o realmente es que los toros con muy poca fuerza, muchos de ellos, sencillamente es que se quedaban prácticamente en la cadera o al salir de la cadera del torero y no había otro remedio más que dejarle la muleta ahí. Hombre, yo creo que Diego Urdiales no hace la noria nunca. Diego Urdiales no es que haga la noria, no la hace la, o sea, no. Siempre suelta la embestida y la vuelve a recoger. Sí. No hace la noria. No. Y los encoge con la panza de muleta, se compone la figura muy bien y da gusto verlo. Pero bueno, también hay muletazos al principio de la faena y como dice, de momento cumplen. Entonces... O sea, ¿qué me parece lo de hacer la noria, no? La pregunta. No, ¿qué me parece? O sea, la bravura de los toros es tal bravura o sencillamente a base de este tipo de pases lo que están ocultando es la falta de fuerza y que no es tal bravura, sino realmente es que es la impotencia del toro de poder seguir la muleta. Porque además es que son, como decía usted, son muchos cabezazos, dan cabezazos hacia arriba. O sea que... Vamos a ver, yo creo que con el toro que se presta al toreo, la noria no se debe hacer. Con el toro que se presta no se debe hacer, es decir, lo bonito es soltar el muletazo, dejar la muleta delante y enganchar el siguiente. Pero luego hay toros que no se prestan y que tienen problemas y con esos toros la noria es legítima. ¿Hoy fue legítima? Por ejemplo, como efecto pantalla para que el toro que tiene tendencia a irse no se vaya y que solo vea muleta, en ese momento puede ser legítima. Es en función del toro, como todo, es decir, es que no hay dogmas en la técnica torera, no hay dogmas fijos, está en función de las condiciones del toro. Es como el coñazo perpetuo de Madrid con el pico y cruzarse, pues habrá que ver cómo es el toro, si permite ligar los muletazos o no, si tiene la suficiente nobleza para no desplazarlo o la suficiente maldad para tener que desplazarlo. Es decir, es que está todo en función del toro y ya está. Es decir, con un toro noble y boyante hacer la noria, no. Con un toro que es manso para retenerle, sí. Está en función del toro. Mañana, hoy no hemos tenido coloquio matutino, entre otras cosas para facilitar la asistencia a la novia, que ha acabado pronto. Mañana tenemos coloquio a la 1 con un grupo de expresidentes del club, ¿no? Álvaro, que van a hacer un balance de la falta de una corrida, van a hacer un balance de la semana. Y creo que va a venir Fortes también. La presencia de Saúl Jiménez Fortes a la 1 del mediodía aproximadamente, después del sorteo. En el Salón Jardines, que está por allá al fondo, y con los expresidentes del club para analizar lo que vemos de corrida y ver cómo nos cuenta Fortes. Y nada, y a la noche hay coloquio. A la noche coloquio. De la corrida habrá coloquio como hoy. Con el ganadero invitado. Muchas gracias.